Ya, entonces, buenas tardes compañeros, compañeras y profesoras presentes. El día de hoy Francisca Riveros, Javiera Ríos y quien les habla, Daniela Pérez. En representación de nuestro grupo presentaremos el tema Infecciones neonatales 2, dentro de las cuales se encuentran citomegalovirus, enfermedad de Chagas, hepatitis B y herpes simple. Ok, dentro de los objetivos de aprendizaje que esperamos en esta presentación tenemos conocer las infecciones neonatales como citomegalovirus, Chagas, hepatitis y herpes, de acuerdo a la definición, el agente etiológico, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, cuidados y medidas de prevención y pronóstico del recién nacido frente a la infección. Y el segundo objetivo consistirá en identificar el rol de la matrona o matrona frente a un recién nacido con una madre positiva con una infección de Chagas. Primero entonces presentaremos las infecciones neonatales y sus características y luego mostraremos el desarrollo del caso clínico que nos tocó. Ya, entonces hablando de las infecciones, la primera infección que veremos es el citomegalovirus y se define como un virus que pertenece a la familia herpes virideae, lo siento, es un nombre complicado, conocido como herpes virus humano 5. Este es uno de los más complejos que causan enfermedades en el hombre. Es un virus que permanece latente de por vida en el paciente infectado, pudiendo presentar reactivaciones según las diferentes condiciones clínicas del hospedero, como puede ser la inmunosupresión, la desnutrición, ¿sí? El uso de corticoides o incluso el embarazo. El agente etiológico del citomegalovirus es un virus de ADN de doble cadena lineal y se encuentra contenido en una cápside proteica con una envoltura lipídica con glicoproteínas virales insertas en ella. El citomegalovirus humano tiene la capacidad para infectar y replicarse en una gran variedad de células, incluyendo células epiteliales, de músculo liso, fibroblastos, macrófagos y hepatocitos, entre otras. Lo que es muy importante para las embarazadas, puesto que están en plena producción y replicación celular. En la fisiopatología del citomegalovirus, y como en todos los casos de la familia de los herpes virideae, se establece una infección latente posterior a la primera infección. Este periodo de latencia tiene reactivaciones periódicas a lo largo de la vida del hospedero junto a una transmisión y excreción del virus a través de fluidos como la saliva, orina, secreciones genitales, leche materna y ocasionalmente sangre. La infección por citomegalovirus puede ser adquirida por el feto o el recién nacido por diversos mecanismos, siendo la vía transplacentaria la más importante. Luego, durante el parto, por contacto y deglución o aspiración de secreciones genitales infectadas y durante el periodo de lactancia a través de la ingesta de leche materna. Por otro lado, la mujer gestante puede adquirir el virus a través de un contacto estrecho persona a persona, por contacto sexual y por transfusiones sanguíneas y trasplantes. Es importante mencionar que las mujeres que se infectaron previo al embarazo no están exentas de poder transmitir el virus al feto en gestación, ya sea por reactivación del virus durante el embarazo o por una reinfección por una cepa distinta. Respecto a las manifestaciones clínicas, con el citomegalovirus se pueden manifestar cuadros clínicos sintomáticos y asintomáticos. El 10% de los recién nacidos con infección congénita presentan síntomas. Debemos recordar que esta infección puede ocurrir en cualquier periodo de la gestación, pero mientras más temprana es, más se asocia a un riesgo de enfermedad fetal severa. Aquí vienen unos nombres medio complicados, así que me disculpo antemano. La infección sintomática de esta enfermedad puede generar prematurez, RCIU, anemia y trombocitopenia, hepatitis E, hiperbilirrubinemia, hepatoesplenomegalia, corioretinitis, pérdida auditiva, microcefalia y calcificaciones periventriculares. Los recién nacidos que nacen asintomáticos manifiestan secuelas tardías a la edad de 2 años, siendo la más frecuente la hipoacusia sensorineural. La infección perinatal o adquirida peri o postparto en recién nacidos de término es generalmente asintomática. Sin embargo, puede sospecharse ante alteraciones hematológicas como trombocitopenia, neumonía intersticial o hepatitis. Se consideran factores de riesgo para adquirir la enfermedad el sistema inmune debilitado, la desnutrición, el uso de corticoides y el embarazo.
Las medidas higiénicas son la mejor manera para evitar el contagio del citomegalovirus. Se pueden tomar las siguientes precauciones como el lavado de manos con frecuencia, sobre todo si se tiene contacto con niños pequeños o con sus secreciones, además de evitar compartir vasos u utensilios de cocina con otras personas. Limpiar toda superficie que entre en contacto con la orina y saliva de los niños. Y también el uso de preservativos durante las relaciones sexuales para así evitar el contagio también a través de los fluidos genitales. Sobre el pronóstico del recién nacido para esta infección, y refiriéndonos más a los porcentajes y todo ese tipo de temas, en Chile el grupo de mujeres susceptibles para el citomegalovirus varía entre el 5 al 50%. Alrededor del 3 al 5% de las susceptibles pueden adquirir la infección durante el embarazo. De acuerdo a estudios de la transmisión del citomegalovirus, el riesgo de traspaso al feto durante la infección primaria es del 40%. Y el 10% de los fetos infectados presentan síntomas al nacer con una letalidad del 10 al 20%. De los que nacen asintomáticos, alrededor del 15% presentan secuelas tardías y el 7% secuelas auditivas. En las mujeres previamente expuestas al virus, la infección se reactiva en alrededor del 10% durante el embarazo, y de estas, el 10% se transmite al feto. Ahora pasando a la siguiente enfermedad, que es la de Chagas, infección, corresponde a una zoonosis parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi, cuyo vector es la vinchuca, Teratoma infestans. El agente etiológico es el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo flagelado transmitido por varias especies de insectos hematófagos del género Triatoma, en donde el vector más común es la vinchuca. La infección es transmitida a la persona principalmente por vectores y ocasionalmente por transfusiones de sangre, trasplantes de órganos también y alimentos contaminados. La mujer embarazada con infección de T. cruzi, lo voy a resumir, durante la gestación puede transmitir la infección al hijo a través de la placenta en cualquier periodo del embarazo y en cualquier etapa de la evolución de la enfermedad, aguda o crónica, dando origen a una infección congénita. Si esta transmisión se produce, puede infectar al feto en formación. Excepcionalmente puede transmitirse a través del canal de parto. Y en la actualidad, este mecanismo de transmisión es el más importante en Chile. Los vectores que transmiten la infección a la persona son insectos pertenecientes al género Triatoma, como se mencionó antes, y algunas especies de estos insectos se han adaptado al ambiente humano. Y las formas infectantes del parásito se encuentran en las heces del vector y estas se contaminan en el área que dejan la picadura. Las manifestaciones clínicas. La infección durante la vida fetal puede producir lamentablemente aborto, muerte in útero, parto prematuro, RCIU y bajo peso al nacimiento. La gran mayoría de los recién nacidos infectados nacen asintomáticos, del 70 al 80%. Sin embargo, las manifestaciones clínicas del recién nacido pueden ser secundarias a compromiso del sistema nervioso central. Puede concentrarse también en hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia, miocarditis, distrés respiratorio, chorioretinitis y lesiones cutáneas con características de chagomas, ¿ya? Los niños infectados que nacen asintomáticos pueden presentar manifestaciones clínicas de enfermedad crónica meses o años después, con secuelas, eso sí, megadigestivos como el megasófago o megacolon, patologías cardíacas como alteraciones eléctricas de las transmisiones cardíacas como los bloqueos, también arritmias, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca, o bien asociarse a patologías como VIH. Refiriéndonos a los factores de riesgo, abarcan a todas las personas que presenten uno o más antecedentes de sospechas en historia personal como familiar. En la historia personal tenemos, por ejemplo, haber vivido en una vivienda anterior o recientemente ubicada en áreas endémicas, donde existió una infección vectorial. La exposición o contacto real o presuntivo con el vector en cualquier momento de su vida, como haber sido picado por un triatoma. También abortos, especialmente a repetición, mortinatos, niños de bajo peso y prematuros. Y como cuarto, provenir de países o zonas endémicas. Y con respecto a la historia familiar, por ejemplo, que tenga madre o hermano, madre o hermanos maternos positivos a T. cruzi o SH, que es la enfermedad de Chagas.
O también familiares cercanos como padre, hermano, hijo, lo que usted quiera, con infección por T. cruzi, con o sin antecedentes clínicos, compatibles con SH aguda o crónica, especialmente por la línea materna. Ya, y el riesgo de adquirir la enfermedad de Chagas está relacionada con factores como pertenecer a un nivel socioeconómico bajo, que el sitio de residencia del individuo sean áreas rurales o selváticas, que las características de la vivienda del paciente sean, por ejemplo, techo de paja, paredes de madera o adobe, lo cual hace más factible que los insectos se alojen, o incluso el ser viajero, militar o obrero de construcciones que visitan estas zonas que también están expuestos continuamente. Ahora, hablando de los cuidados y medidas de prevención, en la actualidad no hay medicamentos ni vacunas para prevenir la infección, por lo que las medidas de prevención incluyen el rociado de las viviendas infectadas con insecticidas o acción residual, el uso de mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada, el uso de ropa protectora, y la aplicación de repelentes de insectos en áreas expuestas a la piel. Acerca del pronóstico del recién nacido para la infección, esta puede transmitirse en embarazos sucesivos. Se ha descrito también en segunda y tercera gestación en una misma familia. Se estima que en Chile existirían, oígame bien, 12.000 mujeres en edad fértil infectadas, con una probabilidad de transmisión del 5 al 7%, por lo que nacerían alrededor de 600 recién nacidos al año. Entonces, la detección de la enfermedad en el recién nacido brinda la posibilidad del tratamiento de Chagas, lo cual implica curación. Y hay un 100% de efectividad del tratamiento, pero si se realiza antes del primer año de vida. El 80% de los casos congénitos serán asintomáticos y, por tanto, susceptibles a progresar a etapa crónica. Ahora la dejaré con mi compañera Francisca. Hepatitis B. Esta es una infección hepática que es causada por el virus de la hepatitis B. Se transmite a través de las relaciones sexuales, de forma perinatal, por transfusiones sanguíneas o por el contacto con alguna aguja con sangre infectada. El virus de la hepatitis B es perteneciente a la familia Hepatnaviridae. Es el agente causal de esta enfermedad que infecta principalmente a los hepatocitos, o sea, al hígado. El virus contiene un ADN que es pequeño, circular, parcialmente bicatenario, envuelto con su genoma dentro de un núcleo icosaédrico. Es relativamente estable al calor y es altamente infeccioso, entre 50 a 100 veces más que el VIH. Pero este es sensible a detergentes y disolventes que extrae los lípidos de su envoltura viral. Respecto a su fisiopatología, el virus de la hepatitis B se transmite por el contacto con sangre o cualquier fluido corporal que esté contaminado. Sus principales vías de transmisión son vertical, de madres positivas a hijos en etapa perinatal, horizontal entre personas en etapa infantil temprana, de forma sexual, y también puede ser nosocomial, o sea, adquirida en un recinto de salud. El virus empieza a replicarse en el hígado 3 días desde su adquisición, pero puede que los síntomas no se observen hasta 45 días después, e incluso más, dependiendo de la dosis infectante, la vía de infección e incluso del individuo. El virus se replica en los hepatocitos y da lugar a efectos citopáticos mínimos. La infección evoluciona durante un periodo relativamente prolongado, sin provocar lesiones hepáticas o sintomáticas. Durante todo este tiempo, las copias del genoma del VHB se integran en las cromatinas del hepatocito y permanecen latentes. Ahí la inmunidad celular y la inflamación son las responsables de la aparición de los síntomas y resolución eficaz de la infección por el virus de hepatitis B tras la destrucción de los hepatocitos infectados. El antígeno superficial de la hepatitis B en la circulación puede generar complejos inmunitarios que activan el sistema del complemento, lo que produce la inflamación y el daño hístico. Dentro de las principales manifestaciones clínicas podemos separarlos en 2 grupos, hepatitis aguda y hepatitis crónica. En la hepatitis aguda generalmente los niños son asintomáticos y también son inmunosuprimidos. Se manifiestan síntomas de decaimiento, dolor abdominal, náuseas, ictericia o de las mucosas, lo cual su presencia es relativa. Solo el 10% de los recién nacidos y lactantes desarrollan un cuadro clínico. Su proporción es baja, puede evolucionar a una hepatitis
fulminante, la cual es menos frecuente en recién nacidos y niños, pero sí es mucho más frecuente que personas mayores de 60 años la desarrollen. Y respecto a la hepatitis crónica, esta se produce cuando la infección perdura por más de 6 meses, la cual generalmente es asintomática o manifiesta síntomas inespecíficos como son el cansancio o la disminución del apetito. Esta presenta alto riesgo de desarrollar en el futuro cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. Dentro de los factores de riesgo, encontramos a recién nacidos de madres con el antígeno superficial de la hepatitis B positivos, tener más de una pareja sexual, compartir agujas ya sea en tatuajes, piercing, también drogas, los politransfundidos, poblaciones cerradas, que en este caso serían cárceles, y también están los viajeros a zonas de alta endemia con una estadía prolongada. En los cuidados y medidas de prevención está la inmunización. En Chile, el Programa Nacional de Inmunizaciones incorporó la vacuna contra la hepatitis B en el año 2005 con 3 dosis, a los 2 meses, 4 y a los 6, agregando en el 2009 una dosis de refuerzo que es a los 18 meses. Y finalmente, en el 2019, se incorporó para todos los recién nacidos dentro de las primeras 24 horas de nacimiento. La hepatitis B se puede prevenir mediante medidas de seguridad en la sangre y hemoderivados, prácticas de inyección sin riesgo y prácticas sexuales seguras. Para evitar la transmisión de agentes por vía sanguínea deben cumplirse las precauciones estándares en la atención de todo paciente, ya sea ambulatorio u hospitalizado. En el pronóstico del recién nacido, los recién nacidos y los niños pequeños tienen un mayor riesgo de contraer la infección crónica por el virus de hepatitis B. Este riesgo tiene una asociación inversa con la edad. Si un recién nacido se ve expuesto, el riesgo contra la infección es más alta, casi alcanzando hasta el 90%, y el riesgo se va reduciendo a medida que pasa el tiempo, pero sigue siendo alto a lo largo del primer año. Después, los niños de 1 a 5 años de edad tienen un riesgo alrededor del 30%, y los mayores de 5 años de 5 a 10%. El riesgo de hepatitis B en los neonatos cuyas madres cursaron con una infección por VHB varía entre el 10 al 85%, lo que depende de la condición de la madre en relación al virus. Los lactantes que desarrollan una infección tienen un riesgo del 90% de convertirse en portadores crónicos, y hasta el 25% muere por hepatopatía crónica durante la edad adulta. Y por último, veremos el herpes simple. Esta es una infección que es causada por el virus de herpes simple, el cual es el principal responsable de un gran número de infecciones en la región orofacial y genital. Este virus es el prototipo de una gran familia que es de virus de doble cadena de ADN, los Herpesviridae, que causan una gran morbilidad en humanos. Aquí se reconocen 2 tipos de virus herpes simple, que es el de tipo 1 y el de tipo 2. Estos están constituidos por una estructura bien definida, con una cadena de ADN rodeada por una cápsida icosaédrica. Esta, a su vez, está en contacto directo con una envoltura que contiene numerosas glicoproteínas. Las infecciones genitales maternas y de los recién nacidos son causadas mayoritariamente por el de tipo 2, en un 85 a un 90%. Respecto a su fisiopatología, la infección del VHS se transmite por el contacto directo, siendo el de tipo 2 transmitido principalmente por el contacto sexual. El virus, después de penetrar a través de las mucosas o la piel lesionada, se replica y causa viremia. Luego se disemina a través de los nervios a las neuronas sensitivas, el de tipo 1 más frecuentemente al ganglio del trigémino, y el de tipo 2 más frecuente a los ganglios espinales, S2, S5, donde luego permanece de forma latente. Durante este periodo entra en una fase quiescente, o sea, no replicativa, y por tanto no se excreta ni se contagia, y los antivirales disponibles son inactivos frente a él.
Periódicamente el virus puede reactivarse, eso sí, bajo influencia de factores externos como son el estrés, enfriamiento, menstruación, inmunodepresión, desnutrición, infecciones bacterianas, exposición a la luz UV, entre otros, y de esta forma migraría hacia la piel o las mucosas, causando las lesiones típicas que son las que se ven en las imágenes. Generalmente esto ocurre en la zona de la primera infección. Los pacientes inmunodeficientes, como aquellos con algunas inmunodeficiencias primarias, como infección VIH, trasplantes, neoplasias, malnutrición e incluso el embarazo, tienen un riesgo mayor de frecuencia de estas reactivaciones. Y también con esto una mayor gravedad y duración de las mismas. La infección del recién nacido puede ser adquirida en 3 periodos de la gestación, ya sea el periodo intrauterino, perinatal y el posparto. Las principales manifestaciones clínicas son las llagas y ampollas en la zona infectada. En el herpes de tipo 1, la causa principalmente infecciones orales, desde leves como herpes labial hasta más graves como la meningoencefalitis. Y en el tipo 2, las infecciones anogenitales o herpes neonatal. En el recién nacido, en una infección congénita, la transmisión del virus es por vía transplacentaria. El cuadro clínico se caracteriza por lesiones vesiculares y áreas de cicatrización fibrosa en la piel, coritorretinitis, la restricción del crecimiento intrauterino, microcefalia o hidroanencefalia, hepatoesplenomegalia, ictericia, trastornos de coagulación e incluso convulsiones. En una infección perinatal y posparto se manifiesta clínicamente entre los 7 y 20 días de vida y se reconocen 3 formas clínicas, que son la infección diseminada del sistema nervioso central e infección localizada de la piel, ojos u orofaringe. La infección diseminada se caracteriza por ser un cuadro tipo séptico progresivo con fiebre o hipotermia, letargia, problemas de alimentación, ictericia, distrés respiratorio, convulsiones y eventualmente shock. Ahí los más afectados en esta forma de infección son el sistema nervioso central, el hígado y las glándulas suprarrenales. Respecto a la infección del sistema nervioso central o encefalitis, no se presenta compromiso en otros órganos, pero se puede acompañar de lesiones vesiculares en la piel o lesiones oculares. Algunas manifestaciones clínicas son la letargia, irritabilidad, temblor, abombamiento de la fontanela, inestabilidad de la temperatura corporal y también convulsiones. Y en la infección localizada puede comprometer la piel, ojos o mucosa oral. En la piel se pueden observar pequeñas vesículas que aparecen en el área de la presentación en el parto y se extienden a otras áreas del cuerpo. La infección ocular compromete la conjuntiva, la córnea y eventualmente puede producir cataratas y coriorretinitis. Dentro de los factores de riesgo, en el tipo 1 es exponerse a alguien infectado o objetos personales que están contaminados. También está ser menor de 3 años. Y respecto al de tipo 2, tener más de una pareja sexual, tener contacto sexual sin preservativo, historial de otras infecciones de transmisión sexual, tener un sistema inmune debilitado, infecciones por VIH. Los cuidados y medidas de precaución, las personas con herpes labial no deben tener contacto con un recién nacido. Para prevenir la transmisión del virus, los cuidadores que tengan boqueras deben usar sí o sí una máscara quirúrgica y lavarse las manos minuciosamente antes de tener un contacto con el bebé, además de, obviamente, no besarlo en la boca. También debe haber una correcta utilización de los preservativos y una abstención de relaciones sexuales mientras se encuentre en una etapa asintomática. Dentro del pronóstico del recién nacido, un 85% de los recién nacidos se infectan en el periodo perinatal, 10% en el posparto y solo el 5% adquiere esta infección en el útero. 2/3 de las mujeres que adquieren herpes genital durante el embarazo no tienen síntomas que sugieran esta infección genital, por lo que el 60 al 80% que tienen un hijo con la herpes neonatal no tienen evidencias clínicas de estas lesiones genitales.
al momento del parto, ni tampoco tienen antecedentes clínicos, tanto en ella como en su pareja. Los bebés con herpes sistémico o encefalitis con frecuencia no tienen un buen pronóstico. Esto es a pesar de los medicamentos antivirales y también el tratamiento oportuno. La muerte es infrecuente en recién nacidos con enfermedad local, limitada a la piel, ojos o a la boca. Sin embargo, si no son tratados, muchos de estos recién nacidos progresarán a una enfermedad ya diseminada o del sistema nervioso central que puede no ser reconocida. En los bebés con enfermedad cutánea, las vesículas pueden reaparecer de una forma repetitiva, incluso después de haber terminado ya su tratamiento. Bueno, ahora presentaremos el caso clínico que nos tocó, el cual tiene relación con una de las infecciones que vimos, y mostraremos cuál es el rol de la matrona o el matrón en la sala de recién nacido inmediato frente a esta situación. Ingresa a prepartos la señora Pamela Fuentes, primigesta de 34 años, que cursa una gestación de 40 semanas en trabajo de parto activo. Pamela ha asistido a todos los controles prenatales y talleres de Chile Crece Contigo de forma virtual. Dentro de sus antecedentes de importancia destaca un test de Chagas positivo de mayo de este año. Pamela menciona que cuando era niña vivía en San Felipe, en una zona rural, y probablemente ahí se contagió. Nace recién nacido de sexo femenino con Apgar 8-9, peso de 3.210 gramos, una talla de 49 centímetros y con examen físico normal. Por lo tanto, el rol de la matrona o el matrón en la sala de recién nacido inmediato, en la valoración debemos realizar una anamnesis dirigida a factores de riesgo, antecedentes maternos y familiares, ver los resultados de la ecografía, Doppler, perfil biofísico y el registro basal no estresante, confeccionar ficha del recién nacido con datos de ficha perinatal materna y carnet o agenda prenatal más la anamnesis realizada. Los antecedentes gineco-obstétricos en este caso son gestación 1, partos 1 y abortos 0. Y el diagnóstico del recién nacido es un recién nacido de término de 40 semanas, sexo femenino, peso al nacer de 3.210 gramos, una talla de 49 centímetros y Apgar 8-9. En la etapa de planificación y coordinación debemos coordinar la llegada del recién nacido con el equipo y dar aviso oportuno al equipo neonatológico, además de avisar especialmente al médico del antecedente encontrado, que es el test positivo de Chagas para la madre. Realizar atención inmediata al recién nacido valorando test Apgar, test Ucher, control y monitorización de los signos vitales, control de la temperatura y mantención del ambiente térmico neutral, además de fomentar el apego y la lactancia materna. En la etapa de preparación debemos preparar la unidad del recién nacido inmediato, asegurar el ambiente adecuado para el recién nacido, regulando las pérdidas de calor, precalentar la cuna radiante, las mantas o los paños adicionales que se vayan a usar para el recién nacido, reunir material necesario para examen físico, control de signos vitales y medidas antropométricas, y además de preparar material de reanimación neonatal. En la ejecución debemos recibir al recién nacido, secarlo y estimularlo, generar el apego de la tríada o la diada los primeros 30 minutos de vida como mínimo y promover la lactancia materna precoz, evaluación y clasificación del recién nacido según la edad gestacional y su peso, que en este caso es un recién nacido de término adecuado para la edad gestacional, ya que está entre el percentil 10 y 25, realizar el control de signos vitales y un examen físico exhaustivo en búsqueda de signos o síntomas de Chagas, como convulsiones, meningoencefalitis, hepatoesplenomegalia, ictericia, neumonía intersticial o distrés respiratorio, lesiones cutáneas, etc. Debemos también realizar la toma de exámenes normados por indicación médica al primer mes de vida para hijo de madre positiva para test de Chaga, que en este caso sería un microstraut y PCR para confirmar la enfermedad, además de realizar el análisis de los resultados, en donde el diagnóstico en lactantes y en recién nacidos se confirma si el examen directo, que es el microstraut, da un resultado positivo. Se confirma además si si hay dos resultados de PCR consecutivos detectables para Chagas, y es importante mencionar que en caso de que la PCR del segundo mes sea detectable, se debe solicitar inmediatamente una tercera muestra y para confirmar el caso, y no esperar hasta el 9º mes, que es donde se toma la tercera muestra, para realizarla.
En el caso de que la tercera muestra salga positiva nuevamente, se confirma el caso. De lo contrario, se debe esperar hasta la tercera muestra para la PCR. Finalmente, debemos dar aviso oportuno de la sintomatología encontrada, si así es el caso, para iniciar tratamiento, y por lo general el médico también examina al recién nacido. Y también debemos educar sobre la posible patología que pueda presentar la bebé, además de resolver las dudas e inquietudes que puedan tener los padres. En la etapa de evaluación y seguimiento debemos evaluar la adaptación a la vida extrauterina a través de signos vitales y respuesta a estímulos a la primera hora de vida, a las 2 horas y en puerperio cada 4 y 6 horas. Reforzar educación en cuanto a la patología, el apego y la lactancia materna, cuidados y aseo del recién nacido. Seguir evaluando si se presenta alguna sintomatología relacionada con la infección de Chagas. Y en el caso de presentar sintomatología, tenemos que evaluar la respuesta al tratamiento que se aplicó. Además de que si se aplicó tratamiento, debemos realizar controles semanales en el primer mes de tratamiento y cada 15 días en el segundo mes. Esta es nuestra bibliografía, parte de nuestra bibliografía utilizada, y muchas gracias por su atención. Muy bien, chiquillas. Le quedó muy bien después de la reorganización de la presentación que hicimos. Así que excelente trabajo, muy bien expuesto, harta energía de las expositoras, le salió muy bonito. Yo no tengo mucho que agregar, solo precisar en general que, chiquillas, el diagnóstico es recién nacido de término 40 de acuabada gestacional, los demás son antecedentes como el sexo, el Apgar, ¿ya? Para que no haya confusión después, porque el diagnóstico lo va a perseguir de aquí a 5º año, ¿no? Hasta que ejerzan. ¿Ya? Así que para que no se confundan el resto de los compañeros cuando agregan el sexo, el Apgar. Y la felicito también por agregar bibliografía tan actual. Revisé toda la bibliografía que usaron y es de hace pocos años, así que muy bien. Miriam. Me encantó también, la presentación es súper entusiasta, la Daniela ahí partió, pero con un entusiasmo, y la siguieron ahí Javiera, Francisca, y muy clarita la presentación, ordenado también el trabajo. La verdad que los trabajos nos han gustado mucho a las dos con la profe Grace, así que también felicitaciones. Y con respecto a precisar, digamos, para que no pase, que siempre es necesario, como ustedes hicieron muy bien, basándose en el caso clínico, el proceso de atención en el rol de recién nacido inmediato, ¿cierto? Este recién nacido, que iban a hacer con estos antecedentes, hacer una buena valoración. Todas las etapas del proceso de atención tienen que estar bien hechas, completas, y la valoración es clave, porque partimos por eso y tenemos que siempre pesquisar, revisar los antecedentes, hacer una buena anamnesis para lograr, ¿cierto? Prepararnos bien, planificar bien la atención, prepararnos, ejecutar bien, y también en el seguimiento. Yo acotaría, junto con lo que dijo la profe con respecto al diagnóstico, que en los neonatos, ¿cierto? Los recién nacidos siempre va recién nacido de término, adecuado, y las semanas que tiene. Y en este caso agregar, ¿cierto? Si tenía el antecedente de materno, ¿cierto? Sería también antecedente materno, enfermedades Chagas, porque eso, ¿cierto? Tú te guía para pesquisar cosas y para hacer también en el seguimiento. Como por ejemplo agregaría solamente en el seguimiento, precisar que es muy importante que se hagan los test de pesquisa de hipoacusia, porque como tiene antecedentes de enfermedades Chagas, hacer los potenciales, fijarse bien, ¿cierto? En el seguimiento, en el alta, que quede, y encargarlo, coordinarlo, si es que no se hace intrahospitalario, no se tuvo la oportunidad que se haga durante el primer mes de vida, al mes de vida, los test de seguimiento potencial educado auditivo, ¿cierto? Emisiones de lo que está, digamos, dentro de la normativa, que aquí que se cumpla eso, porque uno de las secuelas que pueden quedar, digamos, que se pueden pesquisar. Eso sería. Así es que felicitaciones y muy buen trabajo también. Muy buen trabajo el grupo 4.
Lo otro que se me olvidó contarle, reflejo. yo era encargada de Chagas, así que sé más o menos de lo que están hablando. Para que no crean todos ustedes que nosotros hacemos todo, los poli, después el seguimiento que ustedes pusieron en el seguimiento es real que se hace, pero por lo general no es una matrona la encargada de eso, es un médico que hace el poli de Chagas y cita a todos los recién nacidos que tienen el antecedente y que haya que tratarlos, y ellos hacen el seguimiento, no nosotras como matrona de recién nacido, para que no quede esa duda, ¿ya? Muchas gracias, profe.